¿Qué tal? Me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes a través de este canal, de este medio de comunicación, para exponer de la palabra de Dios. Espero que disponga su corazón, su mente, todo su ser para recibir esto de parte de Dios. Vamos a hacer una oración, ¿le parece? Le pedimos al Padre en el nombre de Jesús, su Hijo amado, que el Espíritu Santo nos traiga sabiduría para poder comprender lo que Dios nos dice a través de estas lecciones, a través de su palabra. Padre, aquellas personas, Señor, que están enfermas, aquellas personas que tienen necesidades, te pedimos en el nombre de Jesús que suplas esas necesidades y que sanes a esas personas enfermas. Lo pedimos en el nombre de Jesús y disponemos nuestro corazón. Vamos a iniciar con una clase que se denomina Nuevos Caminos, Nuevos Caminos. Y bueno, pues esta serie, ¿verdad? La vamos a tomar como referencia en la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel que salió de Egipto nos trae grandes enseñanzas que sinceramente yo pienso nunca vamos a terminar de aprender cosas nuevas siempre, ¿verdad? Entonces vamos a estar tomando como referencia ese éxodo que el pueblo de Israel vivió. Éxodo es salida, esa salida que el pueblo de Israel tuvo de Egipto hasta la tierra prometida, pero tuvo que pasar una serie de cosas en el desierto. Ahora vamos a estar tratando algo en relación, algo muy interesante en relación con ese gran líder Josué. Pero antes, bueno, pues tenemos que entender, ¿verdad? Que si nosotros queremos alcanzar la tierra prometida, o sea, las promesas de Dios, necesariamente vamos a tener que pasar por el desierto. Y bueno, pues vamos a hacer un poquito, vamos a comentar sobre esto para luego entrar de lleno a lo que es la clase, ya con la referencia sobre este gran líder Josué, ¿verdad? Pero le repito una vez más, no hay tierra prometida sin pasar por el desierto, ¿verdad? Si nosotros queremos ser creyentes, seguidores de Jesús, hijos de Dios fieles, y que disfrutemos de las bendiciones, ¿verdad?, de Dios con un corazón humilde y agradecido, pues va a haber momentos, ¿verdad?, en que nosotros vamos a tener que vivir tiempos de desierto. Este tiempo Dios lo usa para prepararnos para la buena tierra que Él promete. Mucha gente ha creído, pues a lo mejor porque ha sido mal enseñada, digo yo, que cuando ya está en el Señor, cuando ya empieza su caminar cristiano, todo le va a resultar para bien. Y no. Empiezan una serie de problemas, empiezan una serie de trastornos. ¿Por qué? Porque nuestra vida cambia de manera radical. Nosotros estamos acostumbrados como humanos a vivir, a actuar, a pensar, a hablar de una manera muy diferente a como Dios lo quiere. Entonces, por eso es que Dios permitió que el pueblo de Israel, que venía de una esclavitud en Egipto, bueno, pasara por ese desierto, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar de cosas bien interesantes que yo quiero que usted anote, porque esas anotaciones van a ser de gran bendición cuando usted se ponga a leer su Biblia, a consultar la palabra de Dios. Se va a dar cuenta que todas esas referencias bíblicas, todo lo que aprenda, bueno, pues en su momento lo va a poner en práctica. Entonces, nosotros tenemos que entender que todos aquellos que hemos decidido seguir a Jesucristo, es necesario pasar por desiertos. ¿Por qué? Porque Dios nos ama tanto que así como nos conoce, nos toma, pero no nos va a dejar así. Aquí hay clases en este canal donde dice tal como soy, y luego tal como soy parte 2, porque Dios nos toma, nos conoce, nos saca del pecado, pero nos va limpiando, nos va regenerando, nos va sacando todo aquello, ¿verdad?, que hay en nuestro corazón. Todo aquello que en su momento nos afectó. La primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 9 dice, fuisteis llamados para que heredaseis bendición. O sea, el Señor en todo momento quiere que tú y yo seamos grandemente bendecidos. La Biblia habla mucho y bien sobre las bendiciones de Dios para su pueblo.
y cómo podemos recibirlas. Las bendiciones de Dios están reservadas exclusivamente para los hijos obedientes del Señor. Los únicos que pierden bendiciones, pues son los desobedientes, ¿verdad? Por eso vale la pena ser obedientes al Señor. En Deuteronomio 28, capítulo 28, versos del 1 al 2, dice: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. A mí me gustaría que leyera, como siempre le digo, todo el capítulo 28 de Deuteronomio. Habla de las consecuencias de la desobediencia. Habla todo lo que nos acarreamos por nosotros ir en contra de los mandamientos, en contra de la perfecta voluntad de Dios. Allí lo va usted a leer en Deuteronomio 28. Muchas personas hacen promesas a Dios, ¿verdad? Como humanos somos dados a hacer esto. Y le decimos: Señor, el día que tú me otorgues lo que yo te estoy pidiendo, voy a ser fiel como nunca antes lo he hecho. ¿Usted ha sido de esas personas? Pues yo sí, fíjate, a lo mejor hace muchísimo tiempo yo creí que podía manipular a Dios o que podía pactar de esa manera. Dios es un Dios de pactos, pero ya los pactos se los tiene establecidos. Entonces, a veces nosotros queremos negociar con Dios y decirle: bueno, si tú me concedes este milagro, mira, yo voy a hacer lo máximo y que esto y que aquello. Sabemos que eso no es posible porque somos humanos y en cualquier momento pues vamos a tener esas fallas, ¿verdad? El deseo de Dios, Él quiere que seamos, fíjate nada más cómo Dios maneja las cosas totalmente diferentes a las nuestras. Él quiere que primero tú y yo seamos obedientes y luego recibimos sus bendiciones. No creas que Él hace las cosas a nuestra manera. El primero quiere que aprendamos la obediencia. El Señor nos da libertad de que podamos escoger el camino de la obediencia o el contrario de la desobediencia, ¿verdad? Cada uno de estos caminos tiene su propia recompensa, ¿verdad? Entonces estamos hablando, al mirar la historia del pueblo de Israel, vemos que en el pasado Dios llevó a su pueblo bajo el mandato de Josué. Dijimos que íbamos a hablar de este gran líder. Bajo el mandato de Josué a la tierra prometida. Él fue el que cumplió con eso tan importante, con esa promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel, que lo sacaría de servidumbre para llevarlo a una tierra prometida. Y se cumplió, fíjese, paradójicamente, tanto que navegó Moisés, tanto que luchó con tanta cosa, murmuraciones. Usted puede leer toda la historia, todo lo que Moisés padeció al estar enfrentando gente que se le rebeló en el desierto, etcétera, que él terminó por perderse la bendición de entrar a la tierra prometida. Él nada más la miró de lejos. Y el que cumple perfectamente bien es Josué. Sin duda, el libro de Josué, que sabemos está en la palabra de Dios, es uno de los libros que de veras el pueblo de Israel vivió grandes bendiciones, un tiempo de bonanza, un tiempo de paz, porque este hombre lo dijo desde un principio: mi casa y yo serviremos a Jehová. Él siempre puso: y que no se aparte de mí tu ley. O sea, Josué puso en todos y cada uno de sus objetivos, prioridades, puso al Señor. Entonces fue uno de los tiempos en que el pueblo de Israel, sin duda, vio los beneficios que es de la obediencia, ¿verdad? Que es el estar bajo una autoridad correcta. Él estaba bajo la autoridad de Dios, Josué, y fue un tiempo muy bueno. Contrario al que sigue, ¿verdad? De ese libro, en la Biblia, sigue el libro de los jueces, fue todo lo contrario. Haga de cuenta que es el revés de la moneda. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces estamos comentando que Josué fue el líder que cumplió hasta el punto de meter al pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿verdad?
El Señor cumplió su palabra, cumplió su promesa de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida a través de este gran líder. Entonces, si nosotros hacemos un recorrido por el pueblo, del pueblo de Dios, luego de salir del yugo de esclavitud de Egipto y de Faraón, obtenemos una preciosa enseñanza espiritual para nuestras vidas. Anote por favor usted, a lo mejor ya en otras ocasiones ya lo ha escuchado. ¿Qué significa, qué representa Egipto? Bueno, representa este mundo, ¿verdad? En el que usted y yo vivimos, lleno de pecado y de esclavitud. Allí le puede escribir, Egipto representa el mundo lleno de pecado y esclavitud. La liberación del yugo de esclavitud. Acuérdense que fueron libres y luego empiezan su travesía por el desierto. Esto representa a Jesucristo dándonos libertad. La liberación del yugo de esclavitud representa a Cristo dándonos la libertad. El desierto es el lapso de tiempo donde el Espíritu Santo nos moldea. Eso es. Ese desierto que usted y yo tenemos que vivir, ese es el lapso en el cual no quisiéramos estar, quisiéramos salir lo más rápido posible, pero es necesario que lo vivamos. El Espíritu Santo, allí, en estos lapsos de tiempo, en estos desiertos que usted y yo tenemos, nos moldea. Y la tierra prometida es el lugar donde Cristo nos bendice con toda bendición. Si usted se pone y lee esta historia de la liberación del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, su viaje, bueno, usted se va a dar cuenta que entre el proceso de liberación y la llegada a la tierra prometida, ¿qué está? Está la travesía por el desierto. Por eso yo le decía al principio, todas las personas que vienen por primera vez a los pies de Jesús y que lo reciben, no crea que es como recibir un caramelo y que no pasa, nomás lo disfruta un ratito y no pasa absolutamente nada. No es así. Al recibir nosotros a Jesús en nuestra vida como nuestro único y suficiente Salvador, empieza un proceso. Y a lo mejor usted podrá decir, ay, pues qué bonito al inicio y traigo mucho fuego y quiero estar adorando y alabando porque es el primer amor. Pero a lo mejor llega un tiempo en el que usted ya ni se acuerda. Ah, sí, yo llegué a ir a alguna iglesia y sí, llegué a oír y sí, a lo mejor usted creyó que era nada más algo efímero, algo nada más que podía disfrutar en ese momento. Pues a Dios no se le olvida, fíjese que usted hizo un compromiso con Él. Y tarde o temprano, Él va a tomar las riendas de nuestra vida. Él quiere que usted y yo lo hagamos de manera voluntaria, ¿sí? Que usted y yo hagamos las cosas de manera voluntaria para que Él no tome las medidas que Él crea necesarias. Entonces, por eso es bien importante que entendamos el estar en los caminos del Señor y el recibir las bendiciones, el querer recibir las bendiciones del Señor. Primero vamos a tener que pasar por un desierto. No se puede llegar a la tierra de bendición si primero no aprendemos las lecciones en la tierra del desierto, ¿verdad? Y esto vemos en la historia del pueblo de Israel. Dios los llevaría a un tiempo determinado y fíjese nada más, un viaje de solo 40 días se convirtió en un pesado peregrinaje de 40 años. Esto lo puede ver usted en el libro de Números 14:34. ¿Por qué se convirtió en tanto tiempo? Pues lea la historia y se va a dar cuenta de cómo el pueblo de Israel, por tanta desobediencia, por tanta rebelión, por todo lo que ellos estaban mostrando durante esta travesía, Dios tuvo que extender más el tiempo. A lo mejor usted en este momento está viviendo una prueba difícil, porque las pruebas no son fáciles. Una prueba, hay unas, yo les llamo, ¿verdad? Hay pruebas que son, sí son difíciles, pues hay unas que son tremendamente difíciles. O sea, como que el estado de ánimo de nosotros las clasifica, ¿no? Esta se me hace muy difícil, pero esta está súper difícil.
Yo creo que ahorita el tiempo que estamos viviendo es muy difícil, muy extraño, no lo habíamos vivido, esta pandemia no lo habíamos vivido. Sin duda es un desierto, ¿verdad? Sin duda es un desierto el que estamos nosotros experimentando. Y si se sigue extendiendo más, pues es porque Dios está tratando algo con nosotros. De igual manera lo hizo con el pueblo de Israel. Fueron 40 años los que se les extendió ese peregrinaje. A usted y a mí muchas veces no nos explicamos por qué duramos tanto tiempo con un mismo problema en una misma situación. Pero yo le voy a decir una clave muy importante que a mí yo lo he estado aprendiendo. Créamelo, la palabra de Dios jamás mientras estemos en este mundo vamos a terminar de aprenderla. Entre más esté usted rebelándose, murmurando, quejándose de la prueba que está viviendo, más tiempo le va a llevar en salir. En cambio, si usted le dice al Señor, ¿verdad? Señor, a mí en mi carne, en mis fuerzas, como persona, como ser humano que soy, se me hace muy complicada esta situación, este desierto que estoy cruzando, ¿verdad? Se me hace muy difícil, siento muy pesada la carga. Yo quiero que tú me ayudes porque yo no quiero, Señor, extender más este periodo de prueba. Ayúdame, Señor. O sea, tenemos que ser humildes y decirle al Señor, ¿verdad? La realidad, porque al final de cuentas Él todo lo ve, Él todo lo sabe. El pueblo de Israel, fíjese nada más, a mí me encanta esto y yo quiero que usted lo considere, por favor. El pueblo de Israel tuvo que pasar 7 desiertos. El número 7 significa en la Biblia perfección, consumación. Esto significa el 7 en la Biblia, ¿verdad? Esto nos enseña que parte del trato de Dios es que atravesemos por el desierto para la consumación de su preciosa voluntad en nuestras vidas. Dice usted 7 desiertos, 7 desiertos, el número perfecto, lo consumado. Y yo me pongo y pienso, digo, bueno, ¿qué era lo que pensaba el pueblo de Israel cuando se rebelaban? Algunos quedaron en el desierto, ¿eh? Algunos quedaron en el desierto muertos. Entonces, es bien interesante porque podemos aplicar perfectamente bien esta historia para nuestras vidas. Anote por favor los 7 desiertos para que sepa que lo que estamos hablando es pura Biblia, pura palabra de Dios. Primer desierto, el desierto de Shur, está en Éxodo 15, 22. Éxodo 15, 22. Desierto de Sin, Éxodo 16, 1. Si no anota bien los nombres de los desiertos, en la referencia bíblica que le estoy proporcionando, usted puede ver el nombre correcto de cada desierto. El desierto de Sinaí, Éxodo 19, 1. El desierto de Parán, Números 12, 16. El desierto de Sin, con Z, porque el otro era con S, está en Números 20, versículo 1. El desierto de Ije Abarim, Números 21, 11. Y el desierto de Anón está en Números 21, 13. Esos son los 7 desiertos que el pueblo de Israel tuvo que pasar. 7 desiertos, la consumación, la perfección. Y los que cruzaron, los que lograron llegar, pues qué bueno, Josué fue uno de ellos. Y fue un hombre cabal. ¿Cómo lo demostró cuando fue enviado junto con con los otros espías a explorar la tierra prometida? Fíjese muy bien lo que le voy a comentar. Ahí está. Josué fue uno de los muchachos espías que mandó, ¿verdad? Moisés para inspeccionar la tierra prometida. Cuando usted y yo, y él fue obediente, es cierto que había gigantes y que había cosas que los asustó, ¿verdad? Pueblos bárbaros que vivían, que estaban asentados allí.
Pero no vio eso Josué. Josué vio la mano de Dios en todos los sentidos, a pesar de lo que estaba viendo sus ojos, ¿verdad? Hay muchas cosas en su vida y en mi vida que no podemos negar. Si había gigantes en la tierra prometida y si eran tribus bárbaras, pueblos bárbaros que podían haber hecho pedazos a todo el pueblo de Israel, ¿verdad? En menos de lo que canta un gallo, como luego dicen. Mas, sin embargo, fíjese qué bonito cómo Josué siempre demostró, ¿verdad? Esa fe, esa confianza y cómo fue uno de los que salió de Egipto y llegó a cumplir el propósito de Dios. En ningún momento él fue parte de esas manifestaciones de rebeldía, nada. Habla de un hombre que Dios lo recompensó, no figura mucho en toda la travesía, no figura como figuró Moisés, Aarón, no figura José mucho durante Josué, pero el momento que él tuvo que demostrar su fe, que fue cuando fue enviado a explorar esa tierra prometida, él demostró sin temor a equivocarse que su fe no estaba puesta en lo que veía, sino en el poder de Dios, en lo que él ya había vivido, en lo que Dios ya le había mostrado a través de ese desierto. Y tuvo ese privilegio, fíjese. Lo otro, a mí me llama mucho la atención, los demás espías no consideraron eso. Dios les dio la oportunidad por primera vez que ellos vieran, que se asomaran a ver las promesas de Dios. Ninguno del pueblo vio, nada más ellos fueron los enviados. Muchas veces usted y yo le hemos pedido a Dios milagros, ¿verdad? Todos. Yo sí le pido un milagro. Y quisiéramos que el Señor nos permitiera ver cómo está trabajando Él para darnos lo que le hemos pedido, porque nos ama tanto que sí lo hace. Porque hay que tener en cuenta esto. Si usted y yo le pedimos de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios las cosas, téngalo por seguro que Él quiere cumplirnos ese deseo de su corazón. Pero no nos permite que nos asomemos y estamos de curiosos. Ay, Dios mío, ¿cuándo me vas a responder? ¿Y cómo le irás a hacer? Porque a lo mejor podríamos, no sé, ¿verdad? Como humanos, a lo mejor podríamos reaccionar como los otros espías, ¿verdad? No, pero qué difícil y que es imposible y que aquí, que allá. O bien, si nos consideramos con mucha fe, pues qué bueno sería que reaccionáramos como Josué. Pero qué bueno es Dios, ¿verdad? Que cuando usted y yo hemos decidido tener esa fe, como lo dice Hebreos, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos, como Dios es tan hermoso que nos permite asomarnos a ver las promesas. Pero ya nos conoce la condición que tenemos. Entonces, por un lado, pues está mejor. Hasta que no nos enseñemos a tener esa fe bien forjada, bien forjada. ¿Con qué tipo de situaciones nos podemos enfrentar en lo natural, en una travesía por el desierto? Es una pregunta, ¿eh? A lo mejor nos podemos enfrentar en una travesía por el desierto. Si usted y yo ahorita en este momento nos vamos, por ejemplo, al desierto del Sahara o al desierto que está por allá por Arabia, no sé, los más importantes, pues lo primero que vamos a experimentar si no vamos preparados es sed, insolación, cansancio, vamos a sentir mucho frío en la noche y en el día un calor tremendo, vamos a sentir incomodidades, no vamos a sentirnos nosotros identificados con nada, porque pues ahí en el hábitat nos vamos a desesperar porque no vamos a ver vegetación, no vamos a ver animales, vamos a ver puros montículos de arena, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que considerar, ¿verdad? ¿Qué situaciones podemos enfrentar en lo natural en una travesía por el desierto? Vaya pensando. Eso es en lo natural, porque ahorita vamos a seguir metiéndonos más de lleno ya en el área espiritual. En el libro de Josué, que es bien interesante este libro, en el capítulo 3, versículos del 1 al 5, dice, en la nueva versión internacional dice, muy de mañana, o sea, temprano, Josué acostumbraba levantarse temprano, dice,
Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán, pero antes de cruzarlo, acamparon a sus orillas. Al cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden. Cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ellos. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes pasado por ese camino deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Josué le ordenó al pueblo, purifíquense porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. El arca no la podía tocar nadie. Era el icono, era la representación de la presencia de Dios, el arca del pacto. Acordémonos de aquel evento donde un hombre que tuvo en su que tuvo en su casa 20 años el arca, después de que fue rescatada con los filisteos. Se iba a caer y él se le ocurrió detenerla y pues cayó ahí fulminado, ¿verdad? Porque ya lo hemos comentado en otras ocasiones, nos acostumbramos mucho a la presencia de Dios, que ya no lo vemos como debemos de verlo, ¿verdad? Que Dios es un Dios todopoderoso, que no es igual que nosotros y que tenemos que guardar una reverencia, ¿verdad? O sea, un respeto y una reverencia por ser quien es. Entonces aquí Josué, le digo, con esa obediencia que le caracterizó a este gran líder, le ordenó al pueblo, purifíquense porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Hoy en día nosotros, para haber realizado algún milagro, esos prodigios que queremos de parte del Señor, tenemos que estarnos purificando continuamente y no que vayamos a alcanzar usted y yo la perfección. No, no, la perfección únicamente se le adjudica, únicamente le pertenece, es la correcta palabra. Únicamente la perfección le pertenece a Dios, no a nosotros. A nosotros nos podemos poner en el lugar de la excelencia. Así. Entonces, nosotros tenemos, cuando queramos un milagro de parte de Dios, sobre todo tantas cosas que le pedimos, que nos atropellamos, hemos visto a Dios como el genio de la lámpara maravillosa y queremos que todo nos conceda. Pero fíjese aquí la orden así imperante que les dio Josué. Purifíquese porque la mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. ¿Cómo nos podemos nosotros estar purificando? Eso es bien importante que lo consideremos usted y yo. Nosotros nos debemos de estar purificando continuamente, pedirle al Espíritu Santo, lo he dicho y lo voy a decir en cada clase, que tenemos que estarle diciendo continuamente al Espíritu Santo que explore nuestro corazón hasta lo más profundo para que saque todo aquello que nos estorba. Todo aquello que todavía son malas pasiones, malos sentimientos, tanta cosa que tenemos oculta que solo Dios ve y solo Dios puede sacar a la luz. Si usted y yo no permitimos ser purificados por el poder del Espíritu Santo, nosotros vamos a batallar más para ese caminar con el Señor. Y si queremos ver prodigios y señales, bueno, pues las bendiciones de Dios tenemos que ser obedientes. Y hoy en día la mayoría de los seres humanos hemos vivido religiones. Estamos muy lejos de tener una relación porque no queremos un compromiso con Dios. Andamos tan afanados, tan afanadas en nuestro mundo que no hacemos un espacio, no nos ponemos a meditar en la palabra de Dios, lo que Dios quiere hablarnos. Yo creo que este tiempo de pandemia, este tiempo de encierro que Dios ha permitido para que usted y yo vivamos, es con un propósito. Y yo siento que ese propósito es para que usted se enseñe a establecer una intimidad con Dios. Eso es lo importante, ¿verdad? Se acercaba la hora de entrar a la tierra prometida. Dijimos que la tierra prometida son lo que nosotros, las bendiciones que Dios tiene, ¿verdad? La tierra prometida que Dios le había dicho que tendría al pueblo de Israel por décadas.
lo cual nos enseña cosas muy importantes para observar en este tiempo. Dios, escuche muy bien, y esto son muy buenas noticias. Dios cumplirá sus promesas después de llevarnos por el desierto. Y eso va a requerir que pasemos por caminos desconocidos. No vamos a conocer muchas cosas porque nosotros no sabemos todo, ¿verdad? Para lo cual Dios nos llama a prepararnos para participar de sus grandes prodigios. Yo me pongo y pienso, imagínese usted en el desierto, póngase a pensar un rato en medio de un desierto donde para donde volteé, pura arena, puros montículos de arena que en un abrir y cerrar de ojos se esfuman por los fuertes vientos, pero no hay un camino trazado. Dice usted, bueno, pues a lo mejor estoy caminando en círculos, a lo mejor no avanzo. Eso podemos pensar. ¿Por qué? Por la situación del terreno que estamos cruzando. Hay pruebas que así las vemos. Decimos, no avanzo en esta prueba, no veo lo que yo quisiera ver, que se me resuelva la vida. ¿Verdad que lo hemos dicho? Yo lo digo primeramente por mí. Pero en lo espiritual Dios está trabajando de una manera extraordinaria que usted y yo no vemos. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a no quejarnos, porque yo le digo, Señor, ayúdame a no caer, a no ceder, a no quejarme, a no estar renegando y estarle diciendo para qué y por qué, ¿verdad? Cuando no debemos. Sin embargo, lo hacemos, porque esto se me va a extender más y yo no quiero que se me extienda más este desierto, ¿verdad? Estamos viviendo nuestro desierto, el más intenso, yo creo, en lo personal y como humanidad, esta plaga que nos está azotando. Es fácil creer y sentir que nunca se acabará. Muchas personas hablan con un desaliento que esto nunca se va a acabar. Han profetizado, entre comillas, y subrayado con rojo porque el futuro solo lo sabe Dios. Han dicho que no, que dura 1, 2, 3, 4 años. O sea, sí me explico, cada quien dice lo que quiere. Yo he permanecido tranquila en medio de estas circunstancias fuertes. Digo, Señor, en mi vida, esté o no esté la pandemia latente, mi vida, todo está en tus manos. ¿A poco no es cierto? Si no nos morimos del coronavirus, nos podemos morir de otra cosa, porque nuestra pasada por este mundo es breve. Dice la palabra del Señor que nuestra vida es como la hierba que en la mañana florece y crece, la mañana florece y crece, y en la tarde con el sol ya se secó. Nuestra vida no tiene, o sea, no somos eternos en este mundo. Vamos a tener una eternidad con Dios, pero cuando ya dejemos este cuerpo. Dios cumplirá sus promesas. Tenemos que tenerlo así grabado en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Dios cumple sus promesas después de llevarnos por el desierto. Y eso va a requerir que usted y yo pasemos por caminos desconocidos, dijimos, ¿verdad? Para lo cual Dios nos llama para prepararnos para participar de sus grandes prodigios. Esta situación que estamos viviendo nos va a dejar cosas bien importantes, una enseñanza que nunca habíamos tenido. Ya verá que las cosas no van a ser igual. Retrocediendo 40 años en la historia, podemos recordar que gran parte de la generación que caminó por el desierto, le decía yo hace rato, no entró en la tierra prometida y murieron. ¿Por qué cree usted? Es una pregunta que yo le hago para que usted se ponga y piense. ¿Por qué cree usted que muchos no entraron en la tierra prometida? Ahí está, ¿verdad? Esa pregunta. En la primera carta de los Corintios, en el capítulo 10, versos del 1 al 5, el apóstol Pablo dice, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo.
Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Aplicándolo esto a nuestra vida es una realidad que usted y yo vamos a pasar por ese desierto. Pero aún en el desierto, así como lo hizo con el pueblo de Israel, Dios no nos va a abandonar. No nos va a abandonar. Mire qué cosas tan importantes. A mí me encanta y hay que seguir estudiando y hay que seguir leyendo esta historia de la salida del pueblo de Israel, de Egipto, porque aprendemos muchas cosas. El pueblo de Israel se acostumbró tanto a toda la cultura pagana de Egipto, a los alimentos, a la forma miserable de vida porque eran esclavos, que cuando Dios los sacó de servidumbre, de ser esclavos, ellos en el desierto llegaron a reclamarle a Dios porque no les daba comida como la que estaban acostumbrados a consumir, ¿sí? Le decían que recordaban el pescado en balde, los melones, los puerros, el ajo y las cebollas. Ellos le recordaban a Dios en el desierto, en su queja, en la murmuración, en su desesperación, ellos recordaban la comida de los esclavos. Quiero que sepan que sí, comían todo eso que ellos decían, pero eran las sobras de los egipcios. Así como hay sobras, como hay desperdicios que se les dan a los cerdos, a ellos les daban lo mismo, algarrobas. Y ellos recordaban esos alimentos de los esclavos en el desierto. ¿Y qué hizo Dios? Dios sabía que tenía que purificar aquellos israelitas, tenía que purificarlos y manda el maná del cielo y lo hace diariamente. El Señor sabe lo que tú y yo necesitamos para nuestras vidas. Tenemos que descontaminarnos de todo lo que el mundo nos ofreció. Tú y yo muchas veces hemos pensado, híjole, es que yo antes estaba mucho mejor. Yo te lo digo por experiencia. Pero hay momentos en nuestra vida que Dios nos va a llevar a tocar fondo. En serio. Y esto me conmueve porque hay momentos en los cuales dices tú, ¿qué es esto? ¿Por qué? Porque Dios quiere que lleguemos al punto como los aviones, que no hay retorno. Cuando los aviones van tomando una velocidad en la pista, ellos ya no se pueden frenar cuando ya llevan esa velocidad. Ellos, aunque traigan una falla, ellos tienen que despegar y luego regresarse otra vez. Pero no pueden ellos frenar de repente. Hay cosas en tu vida y en mi vida que no podemos nosotros frenar. Son puntos sin retorno, pero Dios los usa. Cuando pisamos fondo, Dios lo usa para que tú y yo nos impulsemos. Si hemos creído en Él, para que nos impulsemos y lleguemos a obtener las bendiciones que Dios tiene para ti y para mí. Entonces, Dios envió el maná diariamente. No era un banquete, ni les dio para que guardaran, pero hubo suficiente para cada día. Así nosotros en este tiempo no tenemos a lo mejor las alacenas llenas hasta el tope, pero yo sé que a ti y a mí no nos ha faltado, y si hay gente que le ha faltado, ¿qué es lo que está pasando? Porque Dios no desampara a las personas. Nos desampara, no Dios. Nos sentimos desamparados cuando nos salimos de la protección de la nube. Esa nube que cubrió a los israelitas del sol, de la oscuridad, de las inclemencias del tiempo. Entonces, Dios les suplió su necesidad, les limpió su organismo. Claro que ahorita en estos tiempos los ajos y las cebollas son riquísimas para nuestros platillos, pero en aquel tiempo eran pestilentes, siguen siendo pestilentes, ¿sí? Siguen siendo pestilentes.
Entonces el Señor tenía que descontaminarlos. Les manda el maná del cielo y les dice nada más tomen para su ración de cada día. Otra cosa muy importante, su ropa y su calzado, dice la palabra de Dios, que no se desgastaron. A lo mejor no era el último grito de la moda, ¿verdad? En aquel tiempo lo que ellos traían, pero no se les desgastaron. Les aguantó mientras pasaban la prueba. Yo te lo digo por mí, yo te lo digo por mí y créeme lo que se lo he puesto al Señor en mis oraciones. Le digo, Señor, yo he anhelado cosas como tú también las anhelas y el Señor te da una probadita de lo que Él te puede dar. Yo anhelaba, ¿verdad? Yo en meses pasados estaba yo a punto de cambiar de casa y voy a abrir mi corazón contigo, ¿no? Yo decía, ay Dios mío de mi vida, no me lleves a un lugar donde yo vaya a estar aguantando la música a todo volumen, o sea, limosnero y con garrote, ¿eh? Bueno, pues así somos. No quiero estar en un lugar donde la música estridente, o sea, tanto ruido, porque pues yo me pongo y hago mis oraciones, grabo estas clases, etcétera, y no me gusta además, deja tú lo de la iglesia, no me gustan los ruidos ni nada. Me gusta más bien la tranquilidad, los lugares más tranquilos, y hay barrios, colonias, fraccionamientos donde es un ruidajo, ¿verdad? Y la gente toma y pone la música a todo volumen, etcétera. Yo siempre, era el temor que yo tenía, ¿sí? Y yo te voy a decir una de las cosas, el Señor te concede las peticiones de tu corazón, te enseña lo que te va a dar, porque todavía el lugar en donde yo estoy no es lo que Dios tiene destinado para mí, ni para permanecer aquí. No, no, no. Pero es algo que mientras estoy pasando la prueba, es una maravilla de acuerdo a lo que yo le he pedido que voy a tener. Me estoy explicando y le doy gracias a Dios, porque es una cosa maravillosa, confortable, muy ad hoc para mí, de lo que yo le pedí. Me dice, mira, puedo hacer esto y quiero hacerlo. Nada más te enseño y yo le he dado gracias a Dios. Digo, ay Señor, gracias porque concediste las peticiones de mi corazón. Aunque todavía no es lo mío, todavía no es lo que yo digo, esto sí es mío, yo sé que el Señor lo puede y lo va a hacer. Pero yo ya le estoy agradeciendo por lo que en el momento me está dando. ¿Me expliqué? A lo mejor tú le estás pidiendo, ¿qué te gusta? Un trabajo nuevo, por ejemplo. Ya no estás feliz en tu trabajo. Señor, pues yo no puedo dejar este trabajo o me quedé sin empleo y necesito y todo. A lo mejor el Señor te va a dar la oportunidad mientras tú le estás pidiendo y mientras Él está metiéndote en un proceso, en ese desierto. A lo mejor el Señor te va a poner en un lugar en donde tú ganes lo mismo que ganabas en el que ya no estás. Pero te dicen, mire, vamos a tenerlo aquí, no es la planta o todavía, nomás lo vamos a tener contratado por 1, 2, 3 meses, pero va a tener el sueldo. Entonces usted piensa, híjole, pero ¿cómo? Voy a estar y a lo mejor si al rato me corren, o sea, empieza a hacer una historia, ¿no? Dios le está demostrando que su misericordia no le va a abandonar y aunque le hayan dicho que era nada más un trabajo temporal, Dios le está enseñando de lo que puede ser Él capaz de hacer por usted y por mí, ¿sí? Él puede darle mejor sueldo y por supuesto la planta en un trabajo de excelencia si usted lo busca con todo corazón, si usted tiene fe en Él y si usted le cree sus promesas. Y si sobre todo la obediencia. Ahora sí me expliqué. Entonces podemos decir, híjole, pues qué padre, yo estoy ahorita disfrutando este trabajito por 2 o 3 meses. Señor, gracias porque concediste las peticiones de mi corazón, ya no estoy sin trabajo, tengo este trabajito, aunque me dijeron que era eventual. Pero tú ya le estás dando gracias. No que muchas personas, yo también llegué a actuar en otras ocasiones, no, pues,
Ay, Señor, bueno, pues mientras me conformo, pero no, pues voy a estar preocupada porque qué tal si me corren en un mes o en 2 meses. ¿Sí me explico? No, el Señor nos permite, asómate, asómate a lo que yo puedo hacer. Así que hay que darle gracias a Dios en todo y por todo. Entonces, dijimos que no se les desgastó ni su ropa ni su calzado. Hubo una nube de día y fuego de noche, cubriéndolos de las inclemencias del tiempo, ¿verdad? En esta temporada de crisis, le voy a hacer una pregunta. ¿Ha visto a Dios obrar algún milagro en su vida o en la familia? Yo sí. Yo sí. Diariamente para mí es un milagro el estar aquí y estar evadiendo ese virus y mi familia, ¿verdad? Dios los cubría del sol con una nube para que no se les quemaran los sesos y no se les quemara la piel del sol tan intenso. Y en las noches frías, el desierto es muy helado, les ponía un pilar de fuego así rico, calorcito durante la noche, ¿verdad? Esto representaba la cobertura del Espíritu Santo, lo cual nos lleva a ver que el pueblo de Israel tenía lo que necesitaba. Vamos a disfrutar lo que tenemos en el momento. No es lo que Dios ha determinado para siempre. ¿Sí me explico? Te digo, no, si yo te platicara, si tú supieras, no es lo que Dios tiene para mí. Dios me lo está diciendo, mira, nada más te lo voy a poner aquí, te voy a poner en este lugarcito mientras llevo a cabo tu proceso, que yo tengo todo aquello que tengo para ti. Y yo me siento tan a gusto mientras estoy en ese lobby, en ese compás de espera con mi Señor. Le digo, Señor, gracias. Es como cuando llegas al lobby del cine o de algún lugar donde te ponen allí antojitos y tiene calor el aire. O sea, sí, con todas las comodidades. Así me siento yo. Estoy en el lobby de mi Padre amado Jesús. Digo, Señor, gracias, a pesar de todas las situaciones que se puedan presentar, etcétera, porque todo en la vida cuesta, nada es fácil y acuérdate que estamos conviviendo con seres humanos defectuosos igual que yo, ¿sí? Todos tenemos nuestros detalles, todos, todos tenemos nuestros detalles, pero yo me siento que estoy en el momento de la espera, que estoy en el lobby esperando las promesas cumplidas de Dios. Pero me tiene tan apapachada, tan acurrucada, que yo qué le puedo decir al Señor. No, Señor, es que yo ya no quiero así. Ya. ¿Sí me explico? Le doy gracias. Y te hago partícipe, te pongo como testigo de que le doy gracias con todo mi corazón por ofrecerme este lugar de refugio hermoso, cálido, agradable. Es lo que mi Dios me está mostrando, que puede dármelo mucho más de lo que yo pido, como dice su palabra. Clama a mí, yo te responderé y te daré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Mm? Dios abrió un río de agua de la roca para toda la nación. La roca es Cristo. El pueblo tenía sed. Estaba muriendo por falta de agua y Dios les dio agua física para la sed, pero también agua espiritual para el alma. Busquemos esa agua de todo corazón mientras atravesamos el desierto de la prueba. Te pregunto, ¿de qué manera podemos salirnos de la nube o la columna de fuego en esta temporada? ¿Verdad? Bueno, tú y yo nos podemos salir. Ponte a pensar, te dije al principio, ponte a pensar, estás en el desierto, en medio del desierto terrible, pero de repente tienes estos beneficios que Dios les dio, la nube que te cubría el sol, en la noche el calorcito delicioso, etcétera, pero de repente tú te sales. ¿Qué es lo que, caray, cómo fue que me salí? ¿Cómo fue que perdí el camino, no? Bueno, ¿sabes cómo te puedes tú salir de la columna de fuego, de la nube?
Bueno, de la siguiente manera, si tú empiezas a enfriarte, como le decimos nosotros que pues no tengo tiempo de ver la clase, no tengo tiempo de leer la Biblia, no tengo tiempo de esto, no tengo tiempo de tener un devocional con el Señor. ¿Sí, sí me doy a entender? O sea, de esa manera nosotros nos podemos salir completamente de la cobertura, de la protección, del amor que Dios nos da. Entonces, que Dios nos tiene todo lo que nosotras podamos estar buscando cada vez más y más del Señor es para nuestro beneficio. Dios no se beneficia, los beneficiados somos nosotros. Es fácil perder en estos tiempos y en otros la fe, la esperanza, pero el Señor nos quiere recordar que hay una tierra prometida que nos espera. Hay que seguirnos aferrándonos a Dios. No permitamos que el enemigo nos venga a cegar y hacernos creer que este desierto no va a terminar. Por eso yo te digo una vez más, no creas todo lo que la gente te dice. No, 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 no lo creas, ni todo lo que leas en las redes sociales, ni lo que te comenten. Tú créele a Dios. Recordando lo que leímos en Josué del 3, del 1 al 4, claramente estamos viviendo contextos totalmente desconocidos. No sabemos qué camino vamos a tomar ahora que salga todo esto, ahora que concluya y si es que concluye pronto, no sabemos. No sabemos, vea, vamos a tener nuevos retos, nuevas oportunidades, las crisis representan nuevas oportunidades, ¿verdad? Necesitamos ir detrás de la presencia de Dios. Necesitamos, así como el pueblo de Israel, necesitamos ir detrás de la presencia de Dios que era representada por el arca del pacto. Sigamos la palabra y la presencia de Dios aun y cuando andaremos por nuevos caminos, ¿verdad? Hay que purificarnos continuamente para estar preparándonos para las grandes maravillas de Dios. Ya te lo dije cómo, tenemos que depender de Dios y no de nuestras fuerzas. Tenemos que decirle, Señor, perfecciona tu poder en mis debilidades. Habacuc, que es uno de los profetas que les llaman menores, ¿verdad? Aquí él dice, ¿verdad? Que pues no entiende por qué Dios los estaba sometiendo a los enemigos, si ellos habían sido tan malos y sabía que eran pueblos tiranos. Él le llegó a preguntar a Dios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que las cosas pues por algo están permitidas, por algo están pasando. ¿Verdad? Todo recurso humano, nosotros no podemos acudir a las personas siempre, porque todo recurso humano tiene su límite. Nosotros sabemos que Dios no tiene límites. Él es el Todopoderoso y a Él es al que tenemos que acudir siempre. En Juan 15, del 1 al 2, para terminar, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Dios es el jardinero, Él nos llama a dar frutos, es decir, dar resultados que honren y bendigan a Dios. Habrá ramas que no están dando nada de fruto y Dios las cortará. Pero otras que sí están dando frutos, bueno, las va a podar para que den más todavía, ¿verdad? Un buen jardinero sabe podar una rama que está dando algo de fruto para que dé más. Entonces, ¿qué tipo de rama eres tú? ¿Una que da fruto o una que no da fruto? Vamos a buscar de la presencia de Dios. Estamos en medio del desierto. Todos unánimes vamos a decirle en esta hora, Señor, gracias por tu palabra, Padre, porque nos abre el entendimiento, porque tu palabra llega a lo profundo de nuestro corazón. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, autor y consumador de la fe, Señor, que tu Espíritu Santo nos traiga la sabiduría para poder entender y aplicar cada enseñanza, cada palabra, Señor, a nuestras vidas. Que tu palabra se haga rema, o sea, se revele a mi vida, a mi condición. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, autor y consumador de la fe. Espero que haya sido de mucha bendición y gracias. Estaremos viéndonos en la próxima clase. Dios te bendiga.